sociólogo escribió: anterior al año 1700 en Occidente era imposible no creer en Dios. Ahora, en esta época secular, Dios es otra alternativa más. Estamos viviendo una crisis social, valores contrarios a la Biblia, la sociedad en contravía a los valores del reino. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Un periodista inglés vio un artículo que empezaba con esta pregunta: ¿qué está mal con el mundo? Él le respondió a la revista: soy yo, es decir, cada individuo. Es por esto que la Biblia está escrita para cada individuo, para cada uno de nosotros. Para mí es el Señor hablándome a mí a través de su palabra. No perdamos el rumbo. Ahora sí, buenas noches. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto semanas anteriores. La Biblia es el resumen de una gran historia que apunta a un clímax, acuérdense. Y la exhortación del autor de Hebreos es para que pensemos en la historia de la Biblia, en la historia de la salvación como una operación de rescate. Recordamos semanas anteriores la operación Jaque, que fue un rescate de película, fue un gran escape. La operación de rescate que nos habla la Biblia viene desde el Antiguo Testamento y apunta a Jesús. La operación de rescate llegó a su fin, llegó a su clímax con Jesús. La operación de rescate más grandiosa que jamás haya existido. Y también para que pensemos que corremos peligro al no ver a Jesús correctamente, por no escuchar su voz, por no aferrarnos al mensaje que hemos recibido directamente de Él. Si empezamos a quitar a Jesús de su lugar, podemos deslizarnos, podemos perder el rumbo. Entonces, la exhortación del autor de Hebreos, ¿para qué es? Para que pensemos en la historia de la Biblia, en la historia de salvación como una operación de rescate, y también para que pensemos que corremos peligro al no ver a Jesús correctamente. El sermón de Hebreos es una breve palabra de exhortación. Eso no lo recordaban. Al final del capítulo 13, el autor nos dice esto. Ahora vamos a Hebreos 2, del 1 al 4. Leamos Hebreos 2, versículo 1. Y dice así. Hebreos 2, versículo 1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Esto nos dice el versículo 1. Así que, otras versiones que nos pueden decir, por lo tanto, en conclusión, por eso, a todo lo anterior, es decir, del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 14, lo que hemos visto hasta hoy, lo que ya hemos estudiado. Así que, en conclusión, por tanto, por eso, todo lo anterior, debemos prestar la mayor atención posible. ¿Para qué? Para que no estemos a la deriva, para que no nos desviemos, para que no nos deslicemos, para que no
perdamos el rumbo. Versículo 2, leamos nuevamente la Biblia, Hebreos 2, versículo 2, dice así: pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles a los que fueron rebeldes y despreciaron el mensaje, Dios los castigó, viene la comparación. Leamos versículos 3 y 4 para ver la comparación. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, si Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad, ¿cuánto más responsables somos nosotros? Esta es la comparación con el mensaje que nos ha llegado directamente de Jesús. Entonces, de acá se deriva esta gran exhortación a no desviarnos, a no perder el rumbo, a no estar a la deriva, asegurarnos de no rebelarnos como lo hizo Israel en el desierto y perdamos la oferta de la gran operación de rescate, el gran escape. Pensamos durante las semanas anteriores en un escape como el de una cárcel, el de un secuestro. Hemos visto que cavan túneles, sobornan a los guardias, disminuyen las sentencias. Vimos la operación Jaque y muchas liberaciones más. El autor de Hebreos nos muestra que hay un cautiverio más terrible, donde no podemos cavar un túnel, donde no podemos sobornar a un guardia, esperar que nos rescate el Gaula. Y es aquí donde viene la pregunta retórica: ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos, si despreciamos, si nos rebelamos, si somos indiferentes a esa salvación tan grande? Salvos no de una enfermedad, salvos no de un accidente, salvos no de un terremoto. La Biblia usa la expresión salvación de muchas maneras: salvos de enfermedades, salvos de diferentes situaciones que el Señor usa esta expresión de muchas maneras, pero cuando se refiere a la salvación en el sentido supremo, a la salvación eterna, está hablando del escape final, salvos de la ira que está por venir, salvos de Dios. Sí, así como lo oyen, salvos de Dios. Leamos Mateo 10, versículo 28, que nos dice. Mateo 10, versículo 28, dice así: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir todo, tanto el alma como el cuerpo, en el infierno. Entonces, Dios es nuestro juez
eterno, es nuestro ejecutor. El que no ha reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador debe estar aterrado, pues Dios es el enemigo más mortal y peligroso que tienen. Deben temer a aquel que les puede enviar al infierno. El autor de Hebreos nos dice, si descuidan esa salvación, no hay escapatoria. Entonces viene la pregunta retórica y la respuesta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la respuesta? No podemos. Sencillamente no podemos. Es una salvación tan grande que merece nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestra confianza, que seamos diligentes, cuidadosos, que no la tomemos a la ligera. ¿Cómo puedes descuidar una salvación tan grande? Recuerden que el autor de Hebreos tiene siempre en mente a las personas del Antiguo Testamento que tuvieron su mayor momento. Esto ya lo vimos, ese mayor momento de salvación. ¿Cómo la descuidaron? Eran prisioneros, eran esclavos, golpeados duramente por el faraón, y ellos suplicaron a Dios, oraron a Dios, y Él los escuchó y envió a Moisés a hablar con el faraón para que los dejara ir. Israel tuvo su gran escape, fue una gran salvación. Pero tan pronto como fueron rescatados, empezaron a quejarse. Desearíamos volver a Egipto, volver a ser esclavos. Comíamos delicioso. El autor de Hebreos tiene siempre esto en mente a lo largo de todo el libro, cómo el pueblo de Israel descuidó su salvación. Algunos se rebelaron contra Dios. No escucharon la ley, fueron descuidados y negligentes. El día que Moisés estaba recibiendo la ley, le dijeron a Aarón que les hiciera unos dioses. Se dedicaron a adorar becerros, se dedicaron a la inmoralidad, se rebelaron y Dios les trajo una justa retribución. Tristemente, es un patrón en nuestra naturaleza humana. Tendemos a olvidar de dónde fuimos rescatados y con un sutil engaño volvemos a ser esclavos. Nosotros hemos oído la buena noticia, la mejor de todas las noticias, la operación de rescate más grandiosa que jamás haya existido, nuestra salvación de la ira que está por venir, de la enemistad con Dios, de la muerte eterna, de la separación de Dios por la eternidad. Entonces surge la pregunta: ¿descuidas esa salvación tan grande? ¿La tomas a la ligera? Puedes decir con toda seguridad: Jesús, tú gobiernas mi vida. Jesús, tú ordenas mi caminar. Jesús, quiero vivir en tu voluntad. Me doy en sacrificio a ti. Quiero ser todo lo que tú esperas de mí. ¿Puedes ser un seguidor de Jesús y descuidar una salvación tan grande? Piénsalo. Seguramente no lo eres. No has pasado de muerte a vida. No te has reconciliado con Dios.
no has recibido su oferta generosa de perdón. La palabra de Dios, que es la expresión misma de Jesús, es el mensaje de Dios, la buena noticia, las buenas nuevas, la mejor de todas las noticias, la noticiononona. El Evangelio es lo que nos mantiene aferrados a Dios, nos mantiene en el camino, nos mantiene en la verdad, nos mantiene en la vida, nos mantiene en Dios. Si empezamos a quitar a Jesús de su lugar, podemos deslizarnos, estar a la deriva. El peligro es que nos podemos deslizar muy fuerte si nos desligamos del Evangelio. Nuestra fe no es estática. El Evangelio no es el mensaje que nos salva el primer día y ya. ¿Me estoy acercando a Jesús o me estoy alejando de Jesús? Los seguidores de Jesús nos encontramos en un verdadero peligro de ser negligentes, descuidados, apáticos, de quitar los ojos de Jesús y dejar de escuchar con atención el mensaje del Evangelio, que es su generosa oferta de perdón. El Señor quiere llamar la atención de los desanimados, de los que quieren volver atrás, de los que se han cansado de ser leales a Jesús, de los que no dan testimonio como seguidores de Jesús, para que nunca se alejen de la verdad, para que no se desvíen, para que no estén a la deriva, para que no se vayan a extraviar, para que no sean negligentes, para que no permitan concesiones, ciertos momentos que los alejan de Jesús, decisiones no consistentes como sus seguidores, como seguidores de Jesús. El autor de Hebreos quiere evitarnos el peligro de perder el rumbo y por eso las advertencias en todo el sermón. Recuerden que las advertencias no son para asustarnos, son para nuestro bien, para salvarnos de algún peligro, para que escapemos. Por ejemplo, cuidado, perros bravos, alto contenido de azúcar. No salgas si no es necesario. Usa correctamente el tapabocas. No se nos dice cuál es el castigo, pero los hijos de Dios tenemos la seguridad que un castigo que viene de Él es para nuestro bien, es porque nos ama eternamente. Por eso es que su castigo no es para destrucción, no es para destruirnos. La súplica, el llamado de atención del autor de Hebreos no es para asustar a su audiencia, es para advertirle que rechazar a Jesús es lo más tonto que puede haber. Que no rechacen a Jesús porque es tonto, no por miedo al castigo, sino por despreciar una salvación tan grande, que nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande. La pregunta es hoy para todos nosotros también, que ya hemos escuchado el mensaje directamente de Jesús. ¿Se acuerdan? El mismo Jesús es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? Esta es
una constante que vemos en la Biblia. Pablo diciéndole a la iglesia de Galacia, recalco, a la iglesia, a nosotros que somos la iglesia. Estoy horrorizado, les decía Pablo, que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a través del generoso amor de Jesús y están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Si te reúnes todos los domingos, todos los miércoles, aún si vienes a todas las reuniones durante toda tu vida, desde que naciste, te han llevado a las reuniones de la iglesia todos los días de tu vida, y si en estos tiempos de pandemia no te pierdes ningún servicio de las iglesias en todo el mundo, cumples tus rutinas religiosas y vives una vida moral, escúchalo bien, es posible que aún así estés descuidando una salvación tan grande, pues no se trata de nuestras tradiciones, de nuestros dogmas, de nuestros ritos de purificación, de nuestras propias leyes, de lo que hacemos, de relacionarnos con la institución y no con el Señor. ¿Saben de quién se trata? Se trata de Jesús. Todo se trata de Él, quien es digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra devoción, de toda nuestra lealtad. El Señor, a través del autor de Hebreos, nos exhorta a ser leales como sus seguidores, como seguidores de Jesús, como sus discípulos. Nos muestra el peligro de perderse y de no retornar, el peligro de despreciar una salvación tan grande, de despreciar la generosa oferta de la operación de rescate más grandiosa que jamás haya existido. Nos exhorta a permanecer fieles a pesar de las persecuciones, de las dificultades, pues es Dios quien dijo ser y hará lo que ha prometido hacer. Él no cambia. ¿Cómo puedes descuidar una salvación tan grande, la cual fue anunciada primero por el mismo Señor Jesús y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad? Dios también la confirmó usando señales, maravillas, diferentes milagros y por dones del Espíritu Santo. Permanezcamos fieles a Jesús sin importar las persecuciones y las aflicciones que enfrentemos, a la luz de una salvación tan grande. Los hebreos, al igual que nosotros, estamos siendo animados a correr la carrera con lealtad y perseverancia. Oremos. Gracias, Señor, por tu gran operación de rescate, porque hemos escuchado la mejor de todas las noticias que ha transformado nuestra vida. Gracias, Señor. Descansamos, confiamos en ti, Señor. Gracias, gracias. Ahora digámosle al Señor, digámosle al que a cada paso con nosotros está, digámosle al que rige el universo con su poderosa palabra, que nos acercamos sin temor a Él, porque hemos aceptado
aceptado su rescate, porque hemos aceptado que Él sea el Señor y el Salvador de nuestra vida, podemos decir con toda confianza que en su amor confiamos y descansamos en Él. Cantemos para Jesús. En su amor confiamos, hay descanso.